más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Oh, es por eso que te alabo, Señor. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva reunión virtual y devocional en la mitad de esta nueva semana. Los quiero saludar con estos versículos de las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Filipenses, capítulo número 1. Los quiero saludar de esta manera. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En mis oraciones, aquí dicen todas mis oraciones, pero yo tengo que decir que no le recuerdo a usted en todas mis oraciones, pero sí en mis oraciones les recuerdo a ustedes. Dice, en mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es mi esperanza, esa es mi oración, que a través de estas reuniones o las reuniones presenciales, pues nos vayamos todos edificando, todos fortaleciendo, llenándonos de conocimiento y de buen entendimiento para los tiempos en que Dios nos permitió vivir. Tiempos diferentes, tiempos especiales, pero que el Señor nos permite salir airosos y victoriosos en medio de toda situación. Vamos a orar hoy por sus necesidades o por las adversidades que pueda estar sufriendo o por las enfermedades que pueda estar enfrentando. Vamos a orar hoy y vamos a enfocar un tema que le puse, es como una secuencia porque hemos hablado en los últimos días acerca de la fe. Y entonces hoy vamos a hablar sobre el tema que le puse, alimentando la fe. En un momento les voy a decir en dónde nos vamos a basar, o si quiere lo prepara ya en el primer pasaje, porque vamos a ver 3 por lo menos. 3 pasajes en San Marcos, capítulo número 4,
Vamos a preparar ahí los versículos del 31, del 35 en adelante, vamos a preparar unos versículos. Pero antes vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Luego yo le comento algo acerca de la fe y luego leemos este pasaje. Yo traje hoy otra vez la versión internacional que habla un lenguaje un poquito más comprensible para nosotros. Oremos entonces a Dios nuestro Padre. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, así como dice tu palabra, hemos sabido y entendido por la asistencia del Espíritu Santo que es en Jesucristo, tu Hijo amado, en quien tu alma tiene siempre contentamiento. Por eso no venimos confiando en nosotros, sino en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, quien vivió de una manera perfecta y santa en esta tierra y volvió victorioso a tu gloria después de vencerlo todo. Y en ese sagrado nombre, como dice tu palabra, venimos a ti para agradecerte, bendito Señor, la vida que nos confías, el día que hoy nos diste y todas las situaciones que tú nos permites atender. Perdona, por favor, toda falta que hemos cometido, porque seguramente que lo hacemos. Y limpia nuestro corazón y nuestra mente de tal manera que en un momento como este podamos estar tranquilos, concentrados y enfocados en lo que es la bendición de tu palabra y en una muy linda comunión contigo, disfrutando de tus caricias, como dice tu palabra, y del gozo de estar contigo y en ti. Muchas gracias, pues, Señor, guíanos en este tiempo. Gracias por tener el control de siempre y de todo. Y te ruego desde ahora por esas necesidades que puedan haber ahí, que hay ahí seguramente, y que nos conceda, Señor, tu oído atento y tu corazón misericordioso para escucharnos al final de esta meditación con las otras peticiones que vamos a dejar a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor doy las gracias. Amén. Alimentando la fe. Es como una secuencia, como le dije, hablar de la fe es lo que hemos estado hablando, pero al menos hasta hoy yo sentí la necesidad de que habláramos acerca de esto, porque por lo menos el domingo dijimos en el templo, de manera presencial, dijimos que para que la fe sea aprobada por Dios, debe estar adecuadamente enfocada. Y no en cualquier cosa, cualquier ser, no. En Jesucristo, nuestro Señor. Lo dicen todas las Biblias del mundo en Hechos 26, 18. Para que la fe pueda ser aprobada por Dios, nuestra fe pueda ser aprobada por Dios, necesitamos tenerla enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de la fe, el consumador de la fe. Y para que nuestra fe pueda ser aprobada por nuestro Dios, tiene que estar continuamente probada. Tiene que ser continuamente probada a través de situaciones, dificultades, retos, llamamientos para la obediencia, o complicaciones para la dependencia del Señor. En fin, va a ser probada, como usted sabe. Así nos toca. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Así dijo. Este es un mundo caído, un mundo de pecado, un mundo que se corrompe cada vez más y lo vemos impotentes, pero lo que podemos hacer es seguir orando al Señor, seguir edificándonos con su palabra, inspirándonos por ella y también dándoles un ejemplo inspirador a los nuestros, para que sean menos los que participen en la podredumbre del mundo que estamos viendo en todo lugar. Así que, para que la fe sea aprobada por Dios, debe estar bien enfocada. Para que la fe sea aprobada por Dios, debe de ser continuamente probada. Y para que la fe sea aceptada por Dios, debe estar continuamente alimentada. Debe ser alimentada. Y no solamente para eso, sino también para que alcance su meta. Nuestra fe tiene una meta. Está en 1 de Pedro 3:9 y la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Mire usted lo que tiene. La fe no es el cumplimiento de una religión. La fe tiene como meta nuestra fe, si está bien enfocada, si está venciendo en las pruebas y se está siendo bien alimentada,
la fe tiene como propósito principal nada menos que la salvación eterna de nuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo alimentó, vamos a decir más claramente, alimentó la fe de sus discípulos cuando estuvo en esta tierra. Y vamos a ver hoy tres situaciones que el Señor Jesús llevó a sus discípulos a enfrentar y que son muy comunes a nosotros. Ahora sí, como por ejemplo ya en San Marcos capítulo número 4 le dije, vamos a ver la primera forma de alimentar la fe que el Señor puso en sus discípulos, cómo les alimentaba la fe. Y por supuesto a nosotros por extensión, después de los tiempos tenemos estos testimonios para nosotros, para que también nosotros podamos ser alimentados en nuestra fe como aquellos lo fueron en aquella oportunidad o de una manera bastante similar. Les aumentó la fe ante la adversidad. San Marcos 4, 35, ahorita lo leo. Pero, ¿qué es adversidad? Bueno, en el diccionario dice que adversidad viene de adversario. Y nosotros, usted y yo, sabemos que tenemos un adversario espiritual. Un ser poderoso, astuto, que nos quiere engañar, que nos quiere atraer, que nos quiere hundir, que nos quiere destruir con engaños. Y por supuesto, cuando nosotros nos resistimos a eso, pues entonces nos procura atacar con adversidades. Pero aun que no fuéramos cristianos, aun que no fuéramos obedientes y salvos, aunque fuéramos mundanos, de todas maneras el mundo vive adversidad. Hay pobreza, hay enfermedad, hay violencia, hay cuantas cosas. Entonces, la adversidad es parte de este mundo en el que nosotros vivimos. Pero dice aquí que adversidad, en el diccionario dice que es del adversario y se refiere a situaciones contrarias y desfavorables a nuestra vida. Y algunos tienen más adversidad que otros, algunos lo declaran como dicen, ¿verdad? Ay, todo me sale mal. Eso es adversidad tras adversidad, tras adversidad. San Marcos 4, 35 al 41 dice, ese día, al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago de Galilea. Pero mire usted, al llegar la noche, dice, ¿verdad? Al anochecer de ese día, dijo a sus discípulos. O sea, había sido un día de mucha tarea, de mucho trabajo, de mucho caminar, de mucho servir. Y en la noche, cuando tal vez los discípulos deseaban que el Señor dijera, vamos a descansar, les dice, pasemos al otro lado. Kilómetros de remar en el lago y de noche. Dice, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, porque con multitud estaban, y se fueron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos o que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Para otro mensaje en otra oportunidad, tome nota de esto. Reprendió al viento y al mar solo le habló, pero al viento lo reprendió. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Usted qué dice? ¿Sabría el Señor Jesús que se iba a levantar esa tormenta? Sí, seguro que sí, Él lo sabe todo. Y cuando estuvo en la tierra, aunque estuvo como hombre realmente, sí como hombre, sin embargo, Él vivía en el Espíritu, en comunión constante y bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le revelaba todo. Así que Él sabía lo que iba a pasar, claro que sí. Pero, sin embargo, los llevó a sus discípulos a esa experiencia difícil para fortalecerles la fe, para alimentarles la fe en Él, para que vieran que para Él nada es imposible. Y eso les iba a servir a ellos, y no solamente a ellos, sino a los creyentes de todo lugar y de toda época, dentro de los cuales estamos nosotros. Así que en medio de la adversidad, el Señor Jesús les alimentó la fe
y para que supieran un poco más de quién era Él, porque no era fácil entender quién era Él. Él era el creador de ese mar. Él era el creador de esos vientos. Él era el creador. Incluso Él era el creador de los seres que movían esos vientos, a los que reprendió. Y eso pues los hizo a ellos alimentar su fe. Dijeron, ¿pero quién es este? Porque ellos tal vez creían que Él era un profeta, un poquito de milagritos por ahí y otras, pero ahora se dieron cuenta que ¿quién es Él? Y eso pues nos ayuda a nosotros también para que cuando estemos en adversidades, luchemos con fe en Él y podamos vencer y ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Algunas veces el Señor permite que nosotros lleguemos a algunos límites, ¿verdad? Donde ya nos desesperamos, ya no hayamos qué hacer. Pero por eso es que hay que tener ahorros. Por eso es que no hay que orar solamente en el tiempo de la adversidad, ni hay que perseverar en el tiempo de la adversidad, como ocurre en muchos casos, ¿verdad? Cuando la cosa está dura, la gente quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere ir a la iglesia porque la cosa está dura. Cuando la cosa se calma, se desaparecen o por lo menos bajan mucho la guardia. Pero veamos otro pasaje en San Juan capítulo 6. Aquí lo que acabamos de ver es que Jesús alimentó la fe de sus discípulos ante la adversidad. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús alimenta a sus mismos discípulos y a nosotros ante la necesidad. San Juan capítulo 6, versículos del 5 al 11, dice de la siguiente manera. No vamos a leer todo el pasaje por cosa del tiempo. Dice, faltaba muy poco tiempo, estoy leyendo el 4, versículo 4, San Juan 6, 4. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Una gran multitud. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Esto lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podíamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. 5,000 varones, además de las mujeres. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Aquí el Señor Jesús alimentó la fe de sus discípulos ante la necesidad. Muchas veces el Señor, como que por parte de la prueba, permite que la necesidad o la adversidad llegue al límite, como le decía. ¿Se recuerda usted cuando el pueblo de Israel iba huyendo de los egipcios ya por el desierto? Y los egipcios dijeron, no, persigámoslos. ¿Cómo fue que los dejamos ir? Vamos a matarlos. O a encarcelarlos otra vez. Dice que se vieron entre el mar y los egipcios, y ellos en medio. Y entonces, ¿para dónde agarraban? Y entonces yo le decía al Señor, en alguna mi oración le decía, Señor, ¿por qué no les tenías abierto el mar de una vez? Para que ellos ya llegaran corriendo y se fueran felices. No, el mar cerrado. Hasta que gritaron y clamaron. Entonces el Señor les abrió el mar. A veces Dios permite que lleguemos a extremos, ¿verdad? Pero si perseveramos y confiamos, vamos a ver la gloria de Dios. Algunas veces nosotros estamos en extremos de necesidad, de adversidad, pero si perseveramos, el Señor envía personas o recursos con que nos sorprende para nuestro auxilio en la necesidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, lo más seguro es que sí. Nos ha sorprendido el Señor, llegan personas como que si supieran el caso y nos comparten tal vez de lo que el Señor les puso en su corazón. El Señor les puso en su corazón. Vamos a ver ahora, ya vimos cómo el Señor les alimentaba la fe a ellos y a nosotros ante la adversidad, y ahora cómo el Señor Jesús les alimenta a ellos la fe ante la necesidad.
Cuando usted se dio cuenta, solamente habían unos panitos y dos pescaditos, y el Señor, pero esos recursos, si son pocos o son muchos, puestos en las manos del Señor, son bendecidos y multiplicados hasta poder incluso compartir. Por eso, qué bendición que cuando nosotros recibimos nuestro salario, lo que recibimos, qué bendición, no seamos a la ligera de que ya comenzamos a disparar dinero, qué sé yo, o a usarlo, no. Lo primero que hay que hacer es decirle, Señor, gracias por lo que me has provisto. Sea mucho, sea poco, gracias, santifícalo, Señor. Te agradezco mucho por esa fuente donde yo consigo honestamente, honradamente, mis recursos para mi familia. Te doy gracias. Aquí está, santifícalo, Señor. Y usted puede apartar algo para dedicárselo a Él. Claro que sí. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir que si comenzamos el día con comunión con el Señor, el día va a ser bendecido. Si recibimos nuestro salario con conciencia de dónde vino, entonces ese salario va a ser bendecido, multiplicado para nuestro bien. Ahora en San Juan otra vez, solamente adelantito en el capítulo número 11, vemos otra escena en donde nuestro Señor Jesús alimenta la fe de sus discípulos cuando llega la enfermedad. Ya vimos, ¿verdad? Cuando aparece la adversidad, cuando ocurre la necesidad, y ahora vamos a ver cuando aparece la enfermedad. O sea, son situaciones que usted y yo conocemos muy bien, y como el Señor Jesús alimentó a aquellos, nos alimenta ahora también a través de estos testimonios de su palabra, como alimentó a aquellos. San Juan 11, versículos del 1 al 6, vamos a leer, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. El pueblo de María y Marta eran sus hermanas. María, la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. El Señor Jesús amaba a esa familia. Bueno, como nos ama a nosotros. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sí, los amaba. Pero escuche esto. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Bueno, cuando llegó la enfermedad a esa familia amada de Betania, las hermanas de Lázaro, el que había muerto, parece que era joven, hicieron lo correcto. Le mandaron la noticia a Jesús que parece que andaba en otra población. Algunos piensan que andaba por Iturea posiblemente. O sea, andaba a distancia porque se quedó 2 días más donde estaba y llegó 2 días después a Betania. Quiere decir que caminaron 2 días. Pero dice que se quedó 2 días más desde que oyó la noticia. Y ellas, las hermanas de Lázaro, le mandaron a avisar por 2 razones. Una, porque sabían que él podía sanarlo. Lo creían. Y otra, porque sabía que él amaba a Lázaro. Por eso le dijeron, tu amigo querido está enfermo. Y Jesús podía solucionarlo. Sin embargo, pareciera como que si al Señor Jesús no le preocupó mucho la noticia, porque recibió la noticia, hizo una declaración que los discípulos no entendieron y se quedó 2 días más en donde estaba. ¿Por qué se tardó? Para alimentar la fe de ellas, de las 2 hermanas. Se tardó. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que el Señor se tarda. Y entonces nos desesperamos. Y entonces nos desanimamos. Y entonces de repente hasta apostatamos. O sea, buscamos otras soluciones. Porque el Señor se está tardando. Y si no me atiende Él, pues por eso hay otras creencias, otras alternativas engañosas y tantas cosas. Pero era para alimentar la fe de ella. Sin embargo, esta prueba de la fe no fue muy bien entendida por las hermanas de Lázaro y especialmente por Marta. Porque cuando el Señor Jesús apareció 4 días después de que lo habían enterrado, 4 días después de que ya lo habían sepultado, no apareció ante la enfermedad, ante la gravedad, no apareció en el velatorio ni en el funeral. 4 días tenía ya estar sepultado, apareció el Señor Jesús. Y cuando Marta se encontró con él afuera de su casa, un poquito distante, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Como quien dice, tú curas enfermedades, pero ahora, ¿ya para qué? No lo dijo, pero lo dijo algo más adelante que ahorita se lo voy a decir. Cuando el Señor Jesús les dijo, ¿y dónde lo pusieron? Ya había llegado María también ahí donde estaba él. ¿Dónde lo pusieron? Y entonces le fueron a enseñar el sepulcro. Era una cueva. Y el Señor Jesús les dijo, quiten la piedra. Él podía hacerlo, pero siempre nos da participación, ¿verdad? Nos da privilegios. Quiten la piedra. Era una piedra grande, había que removerla. Y ahí fue donde Marta declaró su resentimiento. Estaba frustrada, estaba como desencantada. ¿Qué pasó? Si Jesús nos ama tanto, nos ha demostrado tanto, pero no vino, nos despreció el aviso a tiempo. Ahora yo sé que Él sana enfermos, pero mi hermano ya está muerto. Esto ya es otra cosa. Y no solamente eso, sino que cuando dijo, yede ya. Claro, ya yedía. Entonces, ahí fue donde ella mostró su desencanto, como quien dice, doy por terminado el caso, con mucho dolor, con resignación y hasta con resentimiento, y lo declaro porque yede ya. Capítulo, donde estamos, en el capítulo 11, versículo 39. Ahí fue donde el Señor Jesús le llamó la atención con amor y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te lo he dicho, que sí que se lo había dicho varias veces. Pero claro, era demasiado para ellos pensar que algo podría ocurrir ahí con un muerto de 4 días ya con putrefacción. Pero ahí el Señor Jesús les mostró, les alimentó la fe de una manera tremenda y a nosotros también. Porque no solamente mostró que para Él domina los elementos porque Él los creó. Y Él vence a la muerte porque Él también la creó. Pero Él tiene una solución para los que creen en Él. Así que en esa oportunidad, aquellas hermanas pudieron ver que ni la muerte, que era una tragedia, dejó de serlo, porque ahora ya hay solución aún para la muerte, porque dice la palabra del Señor que los que despiden a un ser querido, si lo hacen con esperanza de que así como el grano muere en la tierra para producir una planta nueva, así la persona que se fue creyendo en Cristo y con Cristo en su corazón, resucitará. Tal vez no en este sistema, porque ¿para qué va a resucitar en este sistema de dolor, de violencia, de corrupción, de pecado? ¿Para qué? Sino que va a resucitar para la vida verdadera. Mire cómo lo decía Job. Aquí hay una palabrita que me gusta mucho en el libro de Job, capítulo 14. Recuerda usted que Job estaba en un padecimiento terrible, terrible. Y en el capítulo 14, versículo 7 dijo algo. Escuche, si a un árbol se le derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe. La figura de lo que pasa con la persona creyente. Y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces se envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno. Pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Aún el que muere creyendo en Cristo, eso para consolación de los familiares, para que no, como dice Tesalonicenses, dice, para que no estén tristes sin esperanza, sino tristes con esperanza de que aquel ser amado que se fue creyendo en Cristo y con Cristo en su corazón, se fue para estar muchísimo mejor y que un día también nos encontraremos si estamos en ese camino. Quiero recordarle, para finalizar, quiero recordarle que lo que estamos hablando no solamente son testimonios históricos. Nuestro Señor Jesucristo alimentó la fe de sus discípulos con su palabra primero, porque lo que hacía mucho era enseñarles y enseñarles y enseñarles y enseñarles. La palabra de Dios los alimentó con esa palabra y ese es el alimento también para nosotros. Por eso el apóstol Pedro decía, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan, para que por ella se fortalezcan por la palabra. Pero nuestro Señor Jesús no solamente les alimentó la fe a través de su palabra, sino también a través de esos testimonios en donde Él mostró su gloria, su poder. Y finalizo, como le decía, con lo que dice Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que aquel Cristo que vieron los discípulos, oyeron hablar,
palabras de vida eterna, y lo vieron actuar con poder y gloria, es el mismo Cristo en que ahora creemos muchos de nosotros, esperando que usted también, y lo tenemos en nuestro corazón. Sabemos que vamos a pasar adversidades, que vamos a tener necesidades y que vamos a enfrentar enfermedades, pero confiamos en Él, que todo tiene propósito en Él y que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, queridos, muchas gracias por estar ahí. Espero que estas palabras de las Sagradas Escrituras, estos testimonios de nuestro Señor Jesucristo, pues le sirvan, le inspiren, le fortalezcan, le consuelen y a seguir adelante creyendo, alimentando la fe, inspirando a otros, sirviendo, mientras nos llega el momento también a nosotros de partir de aquí para la vida verdadera que el Señor nos tiene prometida. Oramos por nuestras necesidades, y si hay alguno de ahí que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, yo le recomiendo respetuosamente, arrepiéntase de sus pecados, déjelos, abandónelos, pida perdón por el pasado y dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, yo sé que no te merezco, pero yo te necesito en mi corazón. Yo te necesito, ven por favor a mi vida, límpiame con tu sangre, cámbiame, transfórmame, úsame para tu gloria, para inspiración a mi familia, para que seamos salvos. Yo quiero esa fe en ti. Dígale usted: yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero que a pesar de que fuiste sepultado, resucitaste y ahora vives eternamente en la gloria del Padre. Ven a mi corazón, vive en mí, conmigo y con nosotros de ahora en adelante. Y usted va a ser sorprendido, sorprendida de que aquel Cristo de antes es el Cristo de hoy, el Cristo para siempre, y que nos sigue amando aunque no lo merecemos. Oremos, extienda sus manos. Padre Santo, ahí hay adversidades, dales paz en el nombre de Jesús. Padre bueno, ahí hay necesidades, sorpréndeles con provisión, por favor. Ábreles fuentes, revélales dónde están para que tengan lo que necesitan y puedan levantar su rostro estando solventes de deudas. Y bendito Señor, ahí también hay enfermedad, quizá ya hay duelo, pero bendito Señor, fortaléceles, consuélales, bendito Señor, renueva la esperanza, que tu palabra les consuele y les recuerde que, Señor, que tú no eres Dios de muertos, sino de vivos, que aún la muerte, que era una tragedia, ahora tiene solución en ti y no es más que el vehículo que nos regresa a casa en algún día. Bendito sea, Señor. Gracias por los que están ahí, por los que visitarán la página, que alcance cada uno su bendición y que, como dice tu palabra, que esa palabra que fue enviada como la lluvia en tierra seca haga florecer, haga producir, haga germinar y fructificar para la gloria de tu nombre, para nuevos testimonios de tu realidad y de tu gran bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, creyendo que tú nos vas a sorprender con respuestas hermosas. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Quizá nos trabamos un poquitito, pero disculpe usted, espero que el mensaje haya quedado en los corazones y quede grabado para que usted lo pueda volver a escuchar en algún momento y compartir con otros que puedan estar en alguna de esas situaciones para recordar que Jesucristo vive y que nos oye, que nos ama, especialmente si nos arrepentimos, pedimos perdón, la presencia en el corazón y de ahí en adelante pura comunión. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien
Cada día puedo ver tu bondad sobre mí. Me sostienes con tu dulce y tierno amor. Fidelidad en ti puedo encontrar, aún en tiempos de dificultad. Divina protección a mi vida tú das. Puedo descansar en ti hoy, mi Señor. Tú eres mi esperanza y tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Y tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien yo confiaré. Mi Dios en quien yo confiaré. Mi Dios en quien yo confiaré.